No recuerdo exactamente cuándo empezó ese sueño. Solo sé que al principio parecía normal. Estaba caminando por una calle que reconocía perfectamente. Era la misma calle frente a mi casa, la que he recorrido miles de veces desde niño. Las mismas casas, las mismas banquetas rotas, el mismo poste de luz que siempre parpadea por las noches. Pero había algo mal. No había nadie. Ni un solo coche pasando. Ni perros ladrando. Ni el sonido lejano de la televisión de los vecinos. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pasos contra el pavimento. Tac, tac, tac. Intenté llamar a alguien. ¿Hola? Mi voz sonó rara. No como si estuviera hablando en la calle, sino como si estuviera hablando dentro de una habitación vacía. El eco regresó. Hola, hola, hola. Sentí un escalofrío. Entonces miré al cielo. Estaba oscuro pero no era de noche. Era como si el sol estuviera detrás de una nube gigantesca que cubría todo el cielo. Todo tenía un tono gris. Fue en ese momento cuando noté algo más. Las casas. Las ventanas estaban abiertas. Todas. Y dentro de cada casa había oscuridad. Oscuridad absoluta. No se veía ni un mueble, ni una luz, ni una sombra. Solo negro. Seguí caminando. No sé por qué. Pero sentía que tenía que avanzar. Algo en el fondo de mi mente me decía que si me detenía algo iba a pasar. Así que seguí. Tac, tac, tac. Entonces escuché algo. Un sonido. Muy leve. Como si alguien caminara detrás de mí. Me detuve. Silencio. Volteé lentamente. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Respiré hondo. Solo es un sueño, me dije. Pero justo cuando iba a seguir caminando, escuché el sonido otra vez. Tac. Un solo paso. Justo detrás de mí. Giré rápido. Nada. Pero ahora estaba seguro de algo. Ese sonido no venía de la calle. Venía de una de las casas. La casa de la esquina. La puerta estaba entreabierta. La miré durante varios segundos. No quería acercarme. Pero mis pies empezaron a caminar solos. Cada paso se sentía pesado. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Llegué a la puerta. Empujé lentamente. Creek. El sonido de la madera resonó dentro de la casa. Adentro estaba oscuro. Completamente oscuro. ¿Hola? Dije. Nadie respondió. Di un paso dentro. Y entonces otro. El piso crujió. CRRRK. El olor me golpeó primero. Un olor extraño. Como humedad mezclado con algo viejo. Algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Mis ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad. Y entonces lo vi. Había muebles. Pero estaban cubiertos. Cubiertos con sábanas blancas. Como en esas casas abandonadas. Había una mesa. Un sofá. Un reloj en la pared. Pero el reloj estaba detenido. Marcaba las 3:17. Exactamente las 3:17. No sé por qué, pero ver esa hora me hizo sentir incómodo. Mucho. Entonces escuché algo arriba. Un golpe. Tump. Como si alguien hubiera dejado caer algo en el segundo piso. Me quedé congelado. Esperando. Silencio otra vez. Pensé en salir. De verdad pensé en salir. Pero algo me detuvo. Una sensación horrible como si alguien me estuviera observando. Desde arriba. Lentamente levanté la vista hacia las escaleras. La escalera estaba oscura. Pero podía distinguir algo. Una silueta. En el segundo piso. Parada. Mirándome. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Sentí como mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Hola? Dije otra vez. La silueta no respondió. Entonces hizo algo que todavía recuerdo perfectamente. Giró la cabeza. Pero su cuerpo no se movió. Solo la cabeza. Giró demasiado. Más de lo que debería. Como si su cuello no tuviera huesos. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda. Di un paso hacia atrás. La silueta dio un paso hacia adelante. La madera crujió arriba. CRRRK. Ahora podía verla mejor. Era alta. Muy alta. Y sus brazos eran demasiado largos. Colgaban casi hasta sus rodillas. Entonces empezó a bajar las escaleras. Un paso. CRRRK. Otro paso. CRRRK. Cada escalón sonaba como si la casa estuviera a punto de romperse. Yo no podía moverme. Era como si mis piernas estuvieran pegadas al suelo. La cosa llegó al último escalón. Y entonces, entró en la luz gris que venía de la puerta. Y vi su cara. O lo que se suponía que era su cara. No tenía ojos. Solo dos huecos negros. La boca estaba abierta, demasiado abierta. Como si su mandíbula estuviera dislocada. Y empezó a sonreír. Una sonrisa imposible. Entonces habló. Pero su voz era mi voz. Por fin despertaste. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No estoy dormido, dije. La cosa inclinó la cabeza. Claro que sí. Dio un paso hacia mí. Y otro. Yo retrocedí. Mi espalda chocó contra la puerta.
Entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Y todavía no has visto lo peor. En ese momento, escuché algo afuera. Pasos. Muchos pasos. Cientos. Miles. Giré la cabeza hacia la calle. Y lo que vi, hizo que deseara no haber tenido nunca ese sueño. La calle estaba llena. Llena de personas. Pero todas estaban quietas. Paradas. Mirando directamente hacia la casa. Miles de ojos. Todos mirándome. Y al mismo tiempo, todas esas personas sonrieron. Exactamente igual que la cosa detrás de mí. En ese momento entendí algo horrible. No estaba atrapado en un sueño. Estaba atrapado en su sueño. Y entonces, alguien tocó la puerta. 3 golpes. Toc, toc, toc. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dijo la cosa detrás de mí. Porque cuando escuchó los golpes, su sonrisa se hizo más grande. Y susurró muy despacio. Ellos ya te encontraron. Los golpes en la puerta se repitieron. Toc, toc, toc. Sentí como cada golpe retumbaba dentro de mi pecho, como si el sonido no viniera de la madera sino de mi propia cabeza. La cosa detrás de mí no se movía. Podía sentir su presencia a menos de 1 metro. Podía sentir su respiración. Lenta. Húmeda. Caliente. Apreté los dientes y miré la puerta. Los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Pero esta vez alguien habló desde el otro lado. Y cuando escuché la voz, todo mi cuerpo se quedó helado. Era mi voz. Exactamente igual a la mía. Mira por la mirilla, dijo. La criatura detrás de mí soltó una pequeña risa. Una risa baja, como si disfrutara lo que estaba pasando. Ábreles, susurró. No, respondí. Mi voz salió temblando. La cosa inclinó la cabeza otra vez. Si no lo haces entrarán de todas formas. Miré la calle otra vez. Las personas seguían ahí. Miles. Inmóviles. Observando. Pero ahora estaban más cerca de la casa. Mucho más cerca. Antes estaban en la banqueta. Ahora estaban frente al portón. Todos con la misma sonrisa torcida. Sentí que mi respiración se aceleraba. No es real, murmuré. Esto no es real. Entonces la criatura habló otra vez. Si no es real, ¿por qué no puedes despertar? No supe qué responder. Porque ya lo había intentado. Varias veces. Había cerrado los ojos. Había tratado de despertarme. Pero seguía ahí. Atrapado. Toc, toc, toc. La voz del otro lado volvió a hablar. Sabemos que estás ahí. Di un paso hacia atrás. La criatura dio otro paso hacia mí. Ya podía ver sus manos. Eran demasiado largas. Los dedos parecían agujas negras. Abre, dijo. Negué con la cabeza. Entonces algo cambió afuera. Las personas comenzaron a moverse. Pero no caminaron. No. Sus cuerpos se inclinaron hacia adelante al mismo tiempo. Como si todos fueran marionetas. Y empezaron a caminar. Directo hacia la casa. Miles de pasos al mismo tiempo. Tac, 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 tac. La tierra vibraba. Sentí el pánico subiendo por mi pecho. ¿Qué quieren? Pregunté. La criatura respondió sin dudar. A ti. En ese momento alguien golpeó la puerta con fuerza. ¡Pam! La madera tembló. ¡Pam! Otro golpe. La puerta empezó a agrietarse. Las manos de la criatura tocaron mi hombro. Estaban heladas. Es demasiado tarde, susurró. ¡Pam! La puerta se abrió de golpe. Pero lo que estaba afuera no era la calle. Era un pasillo. Un pasillo largo. Oscuro. Con luces fluorescentes parpadeando. Y al fondo, había alguien parado. Era yo. Pero no exactamente yo. Tenía la misma cara. La misma ropa. Pero sus ojos eran completamente negros. Y estaba sonriendo. Por fin llegaste, dijo. Sentí que algo dentro de mi cabeza se rompía. ¿Qué es este lugar? Pregunté. Mi otra versión caminó hacia mí. Sus pasos resonaban en el pasillo. Este es el lugar donde vienen los sueños cuando nadie quiere despertarlos. Miré hacia atrás. La criatura había desaparecido. La casa también. Solo quedaba el pasillo. Y mi otro yo. Esto no tiene sentido, dije. Él sonrió más. Claro que lo tiene. Entonces levantó la mano. Y señaló detrás de mí. Porque ya estuviste aquí antes. Giré lentamente. Y cuando vi la pared sentí que la sangre se me congelaba. Había marcas. Miles de marcas. Como si alguien hubiera contado días. Rayas talladas en la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y seguían. Cientos. Miles. Hasta que finalmente vi algo escrito debajo. Un mensaje. Tallado profundamente en la pared. Con letras torcidas. Decía. No te duermas otra vez. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Quién escribió eso? Pregunté. Mi otro yo respondió inmediatamente. Tú. En ese momento escuché un sonido detrás de nosotros. Un ruido húmedo. Como algo arrastrándose. Giré la cabeza lentamente hacia el fondo del pasillo. La luz parpadeó. Y durante un segundo vi algo. Algo enorme. Arrastrándose por el techo.
como una araña gigantesca, pero con caras humanas pegadas a su cuerpo, docenas de caras, todas susurrando, todas repitiendo la misma frase: no despiertes, no despiertes, no despiertes. La criatura empezó a moverse más rápido hacia nosotros. Las luces comenzaron a apagarse una por una. Clac, 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 oscuridad. Mi otro yo me miró fijamente. Corre. No pregunté por qué. Corrí. Mis pasos retumbaban en el pasillo. La cosa del techo venía detrás. Podía escuchar sus patas golpeando el metal. Clan, clan, clan. Corrí más rápido. Mi respiración se volvió desesperada. ¿Dónde vamos?, grité. Mi otro yo respondió mientras corría delante de mí. Al único lugar donde todavía puedes despertar. ¿Dónde? No respondió. Porque justo en ese momento, el pasillo terminó. Había una puerta. Una sola puerta. Blanca. Con una pequeña ventana. Mi otro yo la abrió de golpe. Entramos. Y cuando crucé el umbral, todo desapareció. El pasillo. La criatura. La oscuridad. Todo. Y me encontré sentado. En mi propia cama. Mi habitación. Mi casa. Todo normal. El ventilador girando. La ventana abierta. La luz de la luna entrando. Respiré profundo. Solo fue un sueño. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Una voz. Susurrando desde la esquina de la habitación. La misma voz de antes. La de la criatura. La de mi otro yo. La voz dijo algo que hizo que el terror regresara de golpe. Porque susurró muy despacio. Ahora empieza el verdadero. Y cuando miré hacia la esquina, vi que no estaba solo en mi cuarto. Me quedé inmóvil en la cama. Mi respiración era lo único que se escuchaba en la habitación. Lenta, pesada, temblorosa. El ventilador seguía girando en el techo. Las aspas cortaban el aire con un sonido constante. FFF, FFF, FFF. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero la voz que había escuchado había sido real. No había sido parte del sueño. Estaba seguro. Giré la cabeza muy lentamente hacia la esquina del cuarto. La oscuridad estaba acumulada allí, justo donde no llegaba la luz de la luna. Al principio no vi nada, solo sombras. Pero después de unos segundos, algo se movió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Hola», murmuré. Nadie respondió, pero la sombra volvió a moverse. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un frío horrible. La sombra no estaba en la esquina. La sombra estaba respirando. Subía, bajaba, subía, bajaba, como si algo estuviera escondido dentro de ella. Me incorporé lentamente en la cama. Mis ojos no se apartaban de ese rincón. Esto sigue siendo un sueño, me dije. Esto sigue siendo un sueño. Entonces la sombra habló. Sí, mi cuerpo entero se tensó, pero no el tuyo. Sentí como la piel se me erizaba. La sombra empezó a estirarse por la pared, como tinta negra derramándose. Poco a poco fue tomando forma. Primero brazos, luego un torso, después una cabeza. Era una silueta humanoide, pero demasiado delgada, demasiado larga. Y sus ojos, eran dos puntos blancos brillando en la oscuridad. ¿Quién eres?, pregunté. La figura no respondió de inmediato, solo me observó, y luego dijo algo que hizo que el miedo regresara más fuerte que antes. ¿No me recuerdas?, negué con la cabeza. La cosa inclinó su cuello, crujió, como si los huesos se acomodaran. Eso pasa cuando sueñas demasiadas veces. Sentí un nudo en el estómago. ¿Demasiadas veces? La figura comenzó a caminar hacia la cama. Sus pasos no hacían ruido. Era como si flotara apenas sobre el suelo. Cada vez que duermes vuelves aquí. No, dije rápidamente. Eso no es cierto. La figura se detuvo frente a mi cama. Ahora podía verla mejor. Su cuerpo estaba hecho de sombra. Pero su rostro era el mío. Exactamente el mío. La misma cara. Pero con una sonrisa torcida. Entonces, ¿por qué escribiste esto? Levantó lentamente una mano. Señaló la pared detrás de mí. Giré la cabeza. Y lo que vi me dejó sin aire. En la pared de mi habitación había marcas. Miles de marcas. Las mismas rayas que había visto en el pasillo del sueño. Contando días. Contando noches. Contando algo. Debajo de ellas, estaba el mismo mensaje. Tallado profundamente en la pintura. No te duermas otra vez. Mi respiración se volvió irregular. Yo no hice eso. La cosa sonrió. Claro que sí. Se inclinó hacia mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Solo que no lo recuerdas. Entonces escuché un sonido debajo de la cama. Un golpe. Tump. Me congelé. El sonido volvió. Tump. Tump. Algo estaba golpeando la parte inferior del colchón. Como si alguien estuviera atrapado abajo. La figura de sombra susurró. No mires. Pero ya era demasiado tarde. Bajé lentamente la mirada. El colchón volvió a moverse. Tump. Algo empujó desde abajo.
La tela se levantó un poco, como si una mano estuviera presionando desde dentro. ¿Qué hay ahí? Pregunté. La figura respondió sin emoción. Tú. Mi corazón se detuvo por un segundo. Y entonces, la mano rompió el colchón. La tela se rasgó. Una mano salió desde dentro. Pálida, fría, temblorosa. Luego salió otra. Y después una cabeza. Una versión mía. Pero esta estaba diferente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo horrible. Y estaba llorando. No lo escuches. Gritó. Su voz estaba llena de desesperación. No le creas. La figura de sombra suspiró. Siempre hacen eso. El otro yo salió completamente del colchón. Se arrastró hasta el suelo. Se puso de pie con dificultad. Tenemos que salir de aquí. Me dijo. La figura oscura lo miró con aburrimiento. ¿Otra vez? Entonces algo empezó a pasar con la habitación. Las paredes comenzaron a doblarse. La pintura se derritió como cera. El ventilador del techo empezó a girar más rápido. FFFF. 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 La luz de la luna desapareció. Y el cuarto empezó a transformarse. Las paredes se estiraron hacia arriba. El suelo se volvió negro. Y de pronto, ya no estábamos en mi habitación. Estábamos en algo mucho peor. Un lugar enorme. Oscuro. Infinito. Miles de camas flotaban en la oscuridad. Miles. Y en cada cama, había una persona dormida. Conectada a algo. Cables negros salían de sus cabezas. Y todos esos cables iban hacia una sola cosa. Una criatura gigantesca en el centro. Una masa viva de sombras. Pulsando. Respirando. Alimentándose. Mi otro yo susurró algo que me heló la sangre. Ese es el que sueña. Miré la criatura. Podía escuchar miles de susurros saliendo de ella. Miles de voces humanas. Miles de sueños mezclados. Todos estamos atrapados aquí, continuó mi otro yo. Cada vez que dormimos volvemos. Sentí que el mundo se inclinaba. Entonces, ¿cómo despertamos? Mi otro yo no respondió. Porque en ese momento, la criatura gigante abrió algo en su cuerpo. Algo que parecía un ojo. Un ojo enorme. Y ese ojo, me estaba mirando directamente a mí. Entonces escuché una voz dentro de mi cabeza. Una voz gigantesca. Antigua. Horrible. La voz dijo algo que hizo que todo mi cuerpo temblara. Porque dijo, por fin el soñador original volvió. Y en ese instante entendí algo que era mucho peor que cualquier pesadilla. La criatura no estaba soñando conmigo. Yo, era quien estaba soñando todo esto. Y si despertaba, todo lo demás, dejaría de existir. El ojo gigante seguía mirándome. No parpadeaba. No se movía. Solo estaba ahí fijo observándome como si me hubiera estado esperando durante muchísimo tiempo. Sentí un peso extraño en el pecho. Como si algo dentro de mí estuviera despertando también. Mi otro yo me agarró del brazo. No lo mires. Pero ya era tarde. Porque en el momento en que ese ojo se abrió algo dentro de mi cabeza empezó a cambiar. Recuerdos. Fragmentos. Imágenes que no recordaba haber vivido. Calles que no conocía. Personas que nunca había visto. Ciudades enteras que parecían existir solo dentro de mi mente. Miles de sueños. Miles de vidas. Miles de noches. Sentí un dolor fuerte en la cabeza. Caí de rodillas. Está recordando. Gritó mi otro yo. La figura de sombra que estaba con nosotros empezó a reír. Una risa lenta profunda. Por fin, la criatura gigantesca en el centro de aquel lugar empezó a moverse. Los cables negros conectados a las personas dormidas comenzaron a tensarse. El lugar entero vibró. Miles de personas empezaron a murmurar mientras dormían. Sus voces se mezclaban. Despierta. No, por favor, no despiertes. Mi otro yo me sacudió. Escúchame. Lo miré. Su cara estaba llena de miedo. Si despiertas todo esto desaparece. Miré alrededor. Miles de camas. Miles de personas dormidas. Todos conectados a la criatura. ¿Ellos morirán? Pregunté. Mi otro yo no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Sentí un nudo horrible en el estómago. La figura de sombra dio unos pasos hacia nosotros. ¿De verdad te preocupa eso ahora? Señaló las camas. Ellos llevan aquí más tiempo del que puedes imaginar. La criatura gigante volvió a emitir ese sonido profundo. Un pulso. Boom. El suelo vibró. Las camas se movieron lentamente. Boom. Otro pulso. El ojo gigante seguía mirándome. Sentí algo extraño. Como si ese ojo me reconociera. Como si yo también lo reconociera. Entonces un recuerdo apareció en mi mente. Un recuerdo que no sabía que tenía. Yo, mucho más joven. Tal vez un niño. Durmiendo. Teniendo una pesadilla horrible. Y algo en la oscuridad observándome. Algo esperando. Mi respiración se volvió pesada. Yo lo creé, murmuré. La figura de sombra sonrió. Por fin lo entiendes. Mi otro yo me miró horrorizado. ¿Qué hiciste?
El recuerdo siguió creciendo. Yo era niño. Tenía miedo de dormir. Cada vez que dormía tenía pesadillas. Pesadillas tan fuertes que mi mente empezó a construir un lugar donde esconderse. Un lugar donde todos los sueños pudieran existir sin desaparecer. Un lugar donde ninguna pesadilla tuviera que terminar. Un lugar donde nadie tuviera que despertar. Y ese lugar creció, se alimentó, se volvió algo vivo, algo enorme, algo que ahora estaba frente a mí. La criatura gigante, mi creación, mi miedo, mi sueño, mi otro yo retrocedió lentamente. No, la figura de sombra susurró. Sí, el ojo gigante parpadeó por primera vez. Y en ese momento, todas las personas dormidas abrieron los ojos al mismo tiempo. Miles de ojos mirándome, miles. Y todos dijeron la misma frase, con la misma voz. Por favor, no despiertes. Sentí un frío horrible recorriéndome. ¿Por qué? Pregunté. Una de las personas se levantó lentamente de su cama. Los cables seguían conectados a su cabeza. Caminó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Porque si despiertas, señaló todo el lugar. Todo esto deja de existir. Otra persona habló. Todos nosotros. Otra voz se sumó. Desapareceremos. Miles de voces empezaron a suplicar. Por favor, quédate dormido. Solo sigue soñando. Solo sigue soñando. La figura de sombra se acercó a mi oído. ¿Ves? Susurró. Todos te necesitan. Pero mi otro yo gritó algo desde atrás. No lo escuches. Me giré hacia él. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Ellos no están vivos. Señaló las camas. Son fragmentos. Señaló la criatura gigante. Es una jaula. Luego me miró directamente a los ojos. Y tú estás atrapado dentro de ella. Sentí que todo dentro de mi mente se estaba rompiendo. Dos voces. Dos verdades. Dos realidades. La figura de sombra levantó una mano. El suelo empezó a abrirse. Una grieta enorme apareció debajo de nosotros. Desde esa grieta salía una luz blanca, brillante, cálida. La figura habló con calma. Ese es el camino para despertar. Miré la luz. Sentí algo extraño, algo familiar, como si mi mente supiera exactamente qué era. La salida, el final del sueño. Pero entonces las miles de personas empezaron a gritar. No suplicar, gritar. ¡No! No saltes. Por favor. No nos borres. Sentí que las piernas me temblaban. Mi otro yo me miró con desesperación. Si saltas todo termina. La figura de sombra sonrió. Pero tú despertarás. El ojo gigante seguía mirándome, esperando, silencioso. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. La criatura gigante empezó a levantarse. Toda la masa de sombras se movió. Miles de cables se tensaron. Miles de personas gritaron. El ojo gigante se abrió completamente. Y una voz inmensa resonó en todo el lugar. Una voz que no venía de la criatura. Venía de mí. Pero más vieja, más profunda, más oscura. La voz dijo algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Porque dijo, si despierto, ustedes vendrán conmigo. Y en ese momento, todas las luces se apagaron. Y algo gigantesco empezó a salir de la grieta. Algo que no pertenecía ni al sueño ni al mundo real. La oscuridad cayó de golpe. No fue como apagar una luz. Fue como si alguien hubiera borrado todo. El suelo, las camas, las personas, la criatura gigante. Todo desapareció. Por un momento no existía nada. Ni sonido, ni luz, ni siquiera mi propio cuerpo. Solo conciencia. Flotando en un vacío absoluto. Entonces escuché algo. Un latido. Muy profundo. Boom. Luego otro. Boom. Cada latido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Intenté moverme pero no tenía cuerpo. Intenté hablar pero no tenía voz. Y entonces apareció la luz. No la luz blanca de antes. Esta era diferente. Más fría. Más antigua. Una grieta enorme se abrió en la oscuridad frente a mí. Y algo empezó a salir de ella. Al principio parecía una sombra. Pero después vi su tamaño. Era gigantesca. Mucho más grande que la criatura que había visto antes. Su forma era imposible de describir completamente. A veces parecía un cuerpo. A veces parecía uno. A veces parecía un océano de rostros humanos moviéndose dentro de ella. Miles. Tal vez millones de caras. Todas dormidas. Todas susurrando. La voz volvió a sonar. Pero esta vez no venía de mí. Venía de esa cosa. Por fin. El sonido era tan profundo que sentí como si mi mente se estuviera partiendo. Después de tanto tiempo vuelvo a verte. Intenté entender qué estaba viendo. ¿Qué eres? Pensé. La entidad respondió inmediatamente. Como si hubiera escuchado mi pensamiento. Yo soy lo que existe entre los sueños. La grieta se abrió más. Más de su cuerpo empezó a salir. Cada vez que se movía el vacío entero vibraba.
Cuando las mentes duermen yo camino. Miles de rostros dentro de su forma comenzaron a abrir los ojos lentamente. Todos mirándome. Sentí un miedo que no había sentido nunca. Ni siquiera dentro de la pesadilla. ¿Qué quieres? Pensé. La entidad se acercó un poco más. El vacío tembló. Quiero volver. Entonces algo volvió a aparecer a mi alrededor. El lugar donde había estado antes. Las miles de camas. Las personas conectadas. La criatura gigante. Pero ahora todo estaba congelado. Como una fotografía. La entidad habló otra vez. Tu mente abrió la primera puerta. Imágenes empezaron a aparecer alrededor de mí. Recuerdos. Yo, cuando era niño. Durmiendo. Teniendo pesadillas. Mi mente intentando escapar. Creando ese mundo de sueños. La entidad continuó. Ese lugar me permitió entrar. Sentí un frío horrible. ¿Entrar a dónde? La respuesta llegó de inmediato. Aquí. El mundo de los sueños. Mi creación. Mi refugio. Se había convertido en una puerta. Una puerta entre dos cosas. La realidad. Y aquello que vive cuando nadie está despierto. La entidad se movió lentamente alrededor de mí. Durante años he crecido dentro de tu sueño. La criatura gigante que había visto antes empezó a moverse lentamente. Como si despertara. La entidad la miró. Tu creación fue útil. Las miles de personas en las camas comenzaron a moverse otra vez. Despertando lentamente. Pero sus ojos ahora estaban completamente negros. Ellos soñaron. Ellos me alimentaron. Ellos me hicieron fuerte. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Entonces todo esto. La entidad terminó mi pensamiento. Fue necesario. Las personas comenzaron a levantarse de las camas. Miles de ellas. Caminando lentamente. Mirándome. Pero sus movimientos no parecían humanos. Eran demasiado sincronizados. Como si todos compartieran la misma mente. La entidad se inclinó hacia mí. Ahora solo falta una cosa. Sentí que el vacío se hacía más pesado. ¿Qué? La respuesta fue simple. Que despiertes. El mundo entero comenzó a agrietarse. El cielo del sueño se rompió como vidrio. Las paredes invisibles del lugar comenzaron a colapsar. Las personas empezaron a gritar. No gritos humanos. Gritos de desesperación absoluta. Porque ahora entendían. Si despertaba, todo el mundo del sueño desaparecería. Pero algo más. Vendría conmigo. Mi otro yo apareció otra vez frente a mí. Respirando con dificultad. No lo hagas. La figura de sombra también apareció. Pero ahora estaba arrodillada. Temblando. La entidad habló con calma. Ya no pueden detenerlo. El ojo gigante de la criatura volvió a abrirse. Y me miró. Pero ahora no parecía un monstruo. Parecía parte de mí. Mi otro yo me agarró del brazo. Escúchame. Su voz estaba quebrándose. Si despiertas esa cosa entrará al mundo real. Sentí el peso de esas palabras. El mundo comenzó a romperse más rápido. Las grietas crecían por todas partes. La entidad se extendió hacia la grieta de luz. Esperando. Decide. Miles de personas comenzaron a correr hacia mí, intentando detenerme, intentando alcanzarme, intentando impedir que despertara. Mi otro yo gritó. Aún puedes quedarte. La figura de sombra gritó también. O despertar. El vacío rugía. Las grietas se abrían. La luz brillaba cada vez más fuerte. La entidad estaba a punto de cruzar. Y en ese momento, escuché algo que no había escuchado en todo ese tiempo. Un sonido real, muy lejano, muy débil. Un despertador. Bip, 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 bip. La entidad se detuvo. ¿Qué es eso? Sentí algo que no había sentido desde el principio. Mi cuerpo, mi respiración, mi habitación. El despertador seguía sonando. Bip, bip, bip. La entidad entendió lo que significaba. Y por primera vez, mostró algo parecido al miedo. No, las personas comenzaron a gritar desesperadas. No despiertes. La grieta de luz se abrió completamente. El mundo del sueño empezó a colapsar. La entidad gritó algo que resonó en todo el vacío. Porque dijo, si despiertas, yo despierto contigo. Y justo en ese momento, abrí los ojos. Pero lo peor, fue lo primero que escuché en mi habitación. Porque el despertador, no era el único sonido. Había otra respiración dentro de mi cuarto. Abrí los ojos de golpe. El despertador seguía sonando. Bip, bip, bip. Mi techo, mi ventilador, mi habitación. Todo estaba ahí, exactamente igual que siempre. Me quedé acostado varios segundos sin moverme, tratando de recuperar el aire. Sentía el corazón golpeando tan fuerte que parecía que se iba a salir de mi pecho. Solo fue un sueño. Intenté convencerme de eso. Un sueño demasiado largo, demasiado real, pero aún así solo un sueño. El despertador seguía sonando. Estiré la mano para apagarlo. Mis dedos temblaban un poco. Bip, bip, bip. Cuando lo apagué, el silencio llenó el cuarto. Un silencio espeso, pesado.
Y fue en ese momento cuando lo escuché. La respiración, no la mía, otra, lenta, muy cerca, detrás de mí. Sentí como todo mi cuerpo se congelaba. No quería girar, no quería confirmar lo que ya sabía, pero la respiración volvió a escucharse. Inhalar, exhalar, justo detrás de mi espalda. Tragué saliva lentamente, y giré la cabeza. No había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada, la ventana igual que siempre, el armario en su lugar. Todo normal, demasiado normal. Me senté en la cama. Mi mente todavía estaba intentando procesar todo lo que había visto. Las camas, la criatura, la entidad, la grieta, la voz diciendo que despertaría conmigo. No es real. Susurré eso en voz baja. Pero algo en mi mente no estaba convencido. Me levanté de la cama. Mis piernas se sentían raras, como si hubiera corrido durante horas. Caminé hacia el baño. Encendí la luz. El reflejo en el espejo era yo. Ojeras. La cara pálida. Cabello desordenado. Nada extraño. Me lavé la cara con agua fría. Cuando levanté la mirada otra vez hacia el espejo, algo cambió. Mi reflejo no estaba moviéndose exactamente igual que yo. Fue algo mínimo. Un retraso. Tal vez un segundo. Tal vez menos. Pero lo noté. Fruncí el ceño. Moví la cabeza lentamente. Mi reflejo lo hizo también. Pero otra vez un poco tarde. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estás paranoico. Me acerqué más al espejo. Miré directamente mis ojos. Y fue entonces cuando pasó. Mi reflejo. Sonrió. Yo no. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi reflejo seguía sonriendo. Una sonrisa lenta. Torcida. Exactamente igual a la que había visto antes. La misma. La del sueño. La del pasillo. La de la criatura. La de todos ellos. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no se movió. Mi reflejo levantó la mano, pero yo no. Y entonces habló, no con sonido. Sus labios se movieron dentro del espejo, pero pude entender perfectamente lo que decía. 3 palabras. Te lo dije. El espejo se oscureció de golpe. La luz del baño parpadeó, y durante un segundo, vi algo detrás de mí en el reflejo. Algo enorme, demasiado grande para caber en la habitación. Una masa oscura llena de rostros humanos. Exactamente igual a la entidad del sueño. Todos esos rostros estaban mirando directamente hacia mí. Todos sonriendo. La luz volvió a la normalidad. El espejo era normal otra vez. Mi reflejo era normal. Yo estaba solo. Completamente solo. Respiré profundamente varias veces. No quería creerlo. Salí del baño. Volví a mi habitación. El sol empezaba a entrar por la ventana. Todo parecía tranquilo, seguro. Me senté en la cama. Intenté pensar con calma. Tal vez mi mente todavía estaba confundida. Tal vez todavía estaba medio dormido. Entonces escuché algo afuera, en la calle. Muchas personas, hablando, moviéndose. Sonidos normales de la mañana. Sentí un pequeño alivio. Caminé hacia la ventana. Corrí la cortina lentamente. La calle estaba llena de gente. Vecinos caminando. Autos pasando. Todo completamente normal. Respiré profundo. Tal vez realmente había terminado. Tal vez todo había sido solo una pesadilla. Entonces ocurrió algo. Una persona en la calle levantó la cabeza. Y me miró directamente. Luego otra. Y otra. Y otra. En cuestión de segundos. Todas las personas de la calle estaban mirándome. Exactamente igual que en el sueño. Cientos de ojos. Mirándome. Sin moverse. Sin hablar. Solo mirando. Sentí el mismo frío horrible recorriendo mi espalda. Y entonces, todas esas personas sonrieron. La misma sonrisa. La misma sonrisa imposible. La misma sonrisa que había visto miles de veces en el sueño. Y al mismo tiempo, todas dijeron la misma frase. Con la misma voz. La voz de la entidad. La voz que vive entre los sueños. Gracias. Por despertarnos. Sentí que algo enorme se movía detrás de mí dentro de la casa. Algo respiró. Muy profundo. Muy cerca. Y entonces una voz susurró justo detrás de mi oído. Ahora. Tu mundo es el sueño. Y entendí algo horrible. Yo sí había despertado. Pero no desperté solo.